Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 11 de matemática para el grado del ciclo 5 del área de matemática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. La unidad temática o capítulo se llama funciones y el tema de la clase del día de hoy se llama algunas propiedades de las funciones. En los saberes previos me dice que traza en tu cuaderno la gráfica de una función que, vista de izquierda a derecha, ascienda entre x igual 0 y x igual 5 y descienda entre x igual 5 y x igual 10. ¿Qué ocurre en el punto x igual 5? En la gráfica que construiste. Esa respuesta me la dan allá en el... Hacen la gráfica y me dan la respuesta en el cuaderno. Analicemos esta situación. Le dice que en una compañía se organizó un concurso de reciclaje en el que participaban todos los departamentos. Para cantidades menores o iguales a 10 kilogramos, el departamento recibía 20 puntos. Para cantidades por encima de 10 kilogramos hasta 20 kilogramos, recibía 40 puntos. Para aquellos mayores que 20 kilogramos y menores o iguales que 30 kilogramos, recibía 60 puntos. Y finalmente, para cantidades superiores a 30 kilogramos hasta los 40 kilogramos, recibía 80 puntos. Entonces, teniendo en cuenta estas situaciones que nos acaban de dar en este concurso, ¿cuál es la representación gráfica de la función que describe la metodología del concurso? Bueno, para esta situación vamos a ver el tema de algunas propiedades de las funciones. Por ejemplo, en la situación planteada, que se tiene que, si un departamento recolecta cantidades iguales o menores de 10 kilogramos, como por ejemplo 3, 5, 8,5 kilogramos, etcétera, recibe 20 puntos. Si un departamento recolecta por encima de 10 kilogramos hasta los 20 kilogramos, recibe 40 puntos. Y así sucesivamente. La gráfica que tenemos en pantalla nos describe que la situación se representa en ella y se observa que no hay continuidad en el trazo porque hay saltos en los puntajes, ¿sí o no? Como los que se observan del 20 al 40 y así. Cuando se reciclan 10 kilogramos, por ejemplo, esto significa que no se asignarán puntajes como 25 o 38. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, esta sería la gráfica para la situación planteada en el análisis. Entonces, la continuidad y discontinuidades, intuitivamente una función es continua si su gráfica no tiene interrupciones ni saltos, ni oscilaciones indefinidas. En el sentido que se puede dibujar sin levantar el lápiz de la hoja de papel. ¿Ya? También tenemos lo que llaman el crecimiento y decrecimiento de funciones. Una función es creciente en su dominio si al aumentar los valores de la variable x, también aumentan los valores de la variable y cuando es igual a una función de x. Es decir, si x2 es mayor o igual que x1, entonces la función de x2 es mayor o igual que la función de x1. Y una función es decreciente si al aumentar los valores de x disminuyen los de y cuando es igual a la función de x. Es decir, si x2 es mayor o igual que x1, entonces la función de x2 es menor o igual que x1. En el ejemplo que estamos mirando a continuación, se presentan dos gráficas,
Así las vamos a aumentar para que se presentan dos gráficas en las cuales me dice que una función es creciente, que es la figura 230, que es esta, y una función decreciente, que es la figura 231. ¿Sí ve? De acuerdo a las funciones que nos vienen dando. ¿Ok? Y de acuerdo a este enunciado que acabo de decir. Entonces, ahí tenemos la representación de función creciente y función decreciente. A ver, existen intervalos de crecimiento y decrecimiento. Por ejemplo, los extremos relativos. Se dice que una función tiene un máximo relativo para un cierto valor de la variable independiente en X. Si en él la imagen es mayor o igual que la de todos los valores próximos a él, entonces en dichos puntos la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Análogamente, se dice que tiene un mínimo relativo para un cierto valor de la variable independiente en X. Si en él la imagen es menor o igual que la de todos los valores próximos a él. Entonces, en dichos puntos, la función pasa de ser decreciente a ser creciente. O sea, al revés, ¿verdad? Entonces, la función de X tiene un máximo o un mínimo relativo. Por ejemplo, cuando P pertenece a A, de acuerdo a la función de A, si respectivamente la función de A es mayor o igual a la función de X o la función de A es menor o igual a la función de X. Para todos esos valores de X situados en algún intervalo del centro cuando X es igual a A. Entonces, eso lo vieron ustedes cuando trabajaron parte de los planos cartesianos, ustedes recuerdan. En general, las funciones no son crecientes o decrecientes en todo su dominio. Para describir su comportamiento se indican los intervalos abiertos o los intervalos cerrados o los intervalos nulos. ¿Sí me entienden? En este caso se indican los intervalos abiertos en los que la función crece o decrece. Los puntos en los que se producen los cambios pueden ser discontinuidades de la función o extremos relativos, máximo o mínimo. Si miramos con detenimiento la figura que está en pantalla, podemos detectar que existe una continuidad, ¿verdad? Y una discontinuidad en la otra línea. O sea, porque hay un salto. Entonces, en la figura esta, que es la 232, se muestra la gráfica de una función que es creciente en relación a los puntos de menos infinito por X, que sería menos 2. Y unido al punto 2, 4. Y es decreciente, y este que sería esta función, ¿sí o no? Y es decreciente cuando se toma el punto menos 2, 2, unido a 4 infinito. 4 infinito, que es este que está aquí. Ok. Se dan cuenta que tiene un máximo relativo en X cuando es igual a menos 2. Okay, que es este punto. Y cuando se tiene igual a menos 2 en el eje X también. Entonces, fíjense que en las dos partes tiene la variabilidad. Pero hay un máximo, sino una discontinuidad. Por eso es que yo les dije al principio que existe una discontinuidad en esta gráfica. Que hay un salto. Miremos este ejemplo que nos dice que la gráfica que representa y describe los cambios de temperatura
de temperaturas en una determinada zona del país durante un día. Se muestran los intervalos de tiempo en los cuales la temperatura bajó o subió o se mantuvo constante. Se puede afirmar que en ese lugar la temperatura máxima fue de 14 grados centígrados. ¿Sí? Y se presentó a las 4 de la tarde. Entonces, como se puede dar cuenta, también se puede afirmar que la temperatura mínima fue de 2 grados centígrados. Es esta que está aquí. Y se presentó a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. De esta forma similar se pueden afirmar que entre las 6 y las 8 de la mañana la temperatura se mantuvo en 8. ¿Sí o no? A ver, ¿dónde fue? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, aquí. ¿Verdad? Y entre las 10 y las 12 de la noche, la temperatura bajó a 4 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, el mayor aumento de temperatura se presentó entre las 12 de la mañana y las 4 p.m. de la tarde. Y el mayor descenso de la temperatura se dio entre las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Que fue este grado que está aquí. Y esa sería la forma de poder decir cómo se representa esta gráfica en relación a las funciones. Esas son algunas propiedades de las funciones, cómo se demuestra cada una. Ahora miremos esta parte de la tendencia de una función. Dice que en muchas ocasiones al analizar una función es necesario saber cómo se comporta la función para valores muy grandes, ¿sí? Positivos o negativos, de una variable independiente. Se pueden encontrar funciones que crecen o decrecen indefinidamente. Funciones que se acercan cada vez más a un valor o funciones que oscilan, como estuvimos hablando ahora, en relación a la razón que estuvo comentando Nathan y la explicación que le di en relación a las oscilaciones y a los osciladores y a los aparatos electrónicos que muestran estas funciones. Allá se ven con valores grandes, ¿sí me entienden? ¿Por qué? Porque allá sí se ve con, por ejemplo, los niveles de altura. Los niveles de altura son de metros y kilómetros, ¿ya? Mientras que nosotros acá podemos utilizar puntos, nada más. Entonces, miremos las figuras que están aquí en esta pantalla, que corresponden a funciones de diferentes comportamientos. ¿Sí los ven? Les vamos a mirar todos esos comportamientos en unas situaciones específicamente. Miren, la primera imagen, que es la figura 234, corresponde a una función que crece indefinidamente cuando la variable independiente crece. O sea, se dice entonces que la función tiende a más infinito cuando la función de x tiende a la x positiva. ¿Sí lo ves? Por eso hace así y eso va hasta allá, quién sabe hasta dónde llega. ¿Ya? Cuando x tiende a más infinito, esto es lo que quiere decir. Cuando x tiende a más infinito, es importante anotar que en este caso se observan claramente un máximo y un mínimo relativo, que es la figura que yo acabo de hacer en estos momentos, al dibujar en la pantalla. Eso es algo que se observa claramente que hay un máximo y un mínimo relativo. ¿Sí? Cuando subo y bajo, ¿sí me entienden? Ahora miremos la segunda imagen. La segunda imagen, que es la 235, me dice que esta función, cuando la variable independiente toma valores grandes, como los que hemos hablado ahora no hace mucho, el valor de la función se aproxima cada vez al valor 1. Y por lo tanto, su gráfica se aproxima cada vez más a la recta cuando y es igual a 1. Que es en este caso, se dice que la función tiene una asíntota horizontal. Y es esta que está aquí. ¿Sí lo ves?
Entonces, cuando se dice que existe una función que tiene una asíntota horizontal. Ahora miremos estas dos imágenes que están en general, ¿sí? La ecuación de una asíntota horizontal, como la anterior, es la forma cuando y es igual a una constante. Cuando y es igual a una constante se demuestra en una asíntota horizontal o en una recta. Y se presenta cuando la función de x es hacia la constante. ¿Ok? Cuando la función de x se aproxima cada vez a esa constante. Entonces, esta ecuación, siempre que x tienda a más o menos infinitos, la ecuación de una asíntota vertical es de la forma cuando x es igual a la constante. O sea que cuando es vertical es cuando x es igual a la constante. Y ocurre siempre que la función de x en función de el infinito más, máximo o mínimo, o podríamos decir el infinito positivo o negativo, cuando x tiende a la constante. Y esas serían las definiciones en base a esas gráficas que están ahí. Como ustedes se pueden dar cuenta, la gráfica 2.36 oscila, es esta, oscila y tiene varios extremos relativos, como les había comentado anteriormente. Mientras que la 2.37 crece indefinidamente cuando la función tiende a infinito, cuando x se acerca a cero, por la derecha o por la izquierda, por lo que x es igual a cero. Entonces, es una asíntota vertical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque x es igual a la constante cero. Entonces, en cambio, se aproxima a cero cuando la función de x tiende a cero, cuando x toma valores tan grandes o tan pequeños como se quiera, lo que significa que y es igual a cero en una asíntota horizontal de esa función. Entonces, fíjense, tiende un poquito a confundirse uno, pero hay que reconocer que cuando es asíntota horizontal, cuando y es igual a la constante. Y cuando es asíntota vertical, cuando x es igual a la constante. Y listo, esas son las recomendaciones que yo les tengo. Gracias por su atención, espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buen día, muchachos.